Hola a todos, bienvenidos a Diálogo entre Hermanos. Bienvenido Franz, ¿cómo estás? Muy bien, don Franco, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Bienvenidos a los hermanos que nos están viendo a través de este su programa y que, bueno, gracias a Dios, hoy podemos estar nuevamente compartiendo un tema más. Pero Franco, yo quisiera robarte la iniciativa, como me la has robado tú otras veces. Y vamos a hacer una pequeña oración para que no seamos nosotros, sino que sea nuestro Señor. Invocamos la presencia amorosa de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Y le decimos gracias, Señor, porque nos permites estar un día más aquí. Gracias, Señor, porque nos alientas a buscar la palabra, a buscar la verdad a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy te pedimos que hagas la presencia de tu Santo Espíritu a través de Franco, a través de mí y a través de todos los que nos ven, para que nuestra mente y nuestro corazón se abra y podamos recibir la enseñanza que tú y solo tú quieres, Señor. Y que sean siempre todo para la gloria, el honor, por siempre, a ti, mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Salvador, mi Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Franz, bueno, a toda la gente que está ahí conectada del otro lado, que estamos comenzando el programa del día de hoy, primero darle gracias a todos por estar una vez más conectados y siguiéndonos. Dar gracias a todas las páginas que comparten este tipo de contenidos. Y bueno, nos vamos a meter de lleno en un tema que, si se quiere, puede ser continuidad de los programas pasados. Estuvimos hablando mucho sobre nuestros hermanos mayores, como veníamos diciendo, el pueblo judío. Hoy vamos a hablar del Seder de Pesaj eh, y su relación con la Pascua cristiana. O sea, nos vamos a meter en un tema, en una práctica que se realiza desde hace muchísimo tiempo, vamos a ver desde cuándo, eh, y para poder compararla, si se quiere poner el Ceder de Pesaj y la Pascua cristiana, y ver esos dos momentos concretos y ver qué similitud, qué relación puede llegar a tener. Franz, yo anoté algunas preguntitas acá que quiero como hacerlas, si se quiere, así a viva voz, que vamos a tratar de ir eh, respondiéndolas a lo largo del programa. Pero, por ejemplo, ¿qué es el Ceder de Pesaj? Ok. ¿Hay registro bíblico de esto? ¿Sí o no? ¿Dónde? ¿En qué lugar lo podemos encontrar? La segunda preguntita que me anoté es, ¿qué relación tiene este acontecimiento eh, con la Pascua cristiana? Jesús en su última cena realizó el ceder de Pesaj. Sí, no, bueno, lo vamos a ver. Jesús concluyó el ceder de Pesaj, sí o no, lo vamos a ver. Y en parte, si se puede, vamos a tratar de ver, o me gustaría ver a mí en lo personal, qué relación tiene con el día de Yom Kippur y esta cuestión de, del ofrecimiento que hacían los sumos sacerdotes por el pecado del pueblo. Bueno, hay muchísimo para ver. Pido perdón si se escuchan perros de fondo, pero estoy en casa y en el barrio hay muchísimos perros y estoy con la ventana abierta, así que están ahí ladrando. Franz, Bueno, Franco, pero recuerde que cuando empezamos no más, en mi casa sonaban los perros sí, y es ahora verdad. hoy le tocó a usted. Hoy O me sea, toca a mí. estamos invirtiendo. Hoy Terminé me la toca a oración, mí. ahora Hoy me toca a tú mí. me robas los ladridos. Sí, Pero bueno, te contesto la primera, que es muy fácil. bien. ¿Qué es el ceder de Pesach? Ok. Estas son palabras que vienen del judaísmo. El Pesach es la Pascua judía, aquella que fue mandada por nuestro Señor eh, al pueblo de Israel la noche en que van a ser liberados de Egipto.
Es esa Pascua la que se celebra. Y bueno, hay varias partes en el Antiguo Testamento. Está la parte de Números, está la parte de Levítico, está la parte de Éxodo, y creo que en Deuteronomio hay una parte, no recuerdo bien, que nos habla de esta celebración. Pero Seder de Pesach, Seder significa orden. Entonces, el Seder de Pesach es el orden en que se ha de realizar la Pascua. Eso es Seder de Pesach, que por cierto, es básicamente, Franco, muy poco. Entre la época de Jesús a hoy en día, es muy poca la diferencia que existe. No sé si tener la cita de Números para leer la Pascua. Tengo preparada, sí, Números capítulo 9 9:3. versículo 3. Lo vamos a poner en pantalla. Ahí estaría, ahí lo voy a poner más grande. Bien, Esto vamos a empezar desde el 1 para bien, poderlo entender. En el primer mes del segundo año después de la salida de Egipto, el Señor dijo a Moisés en el desierto del Sinaí que los israelitas celebren la Pascua en el tiempo establecido. O sea, que celebren eh, la Pesach. exacto. La, la celebrarán el día 14 de este mes a la hora del crepúsculo en el tiempo establecido, ateniéndose estrictamente a las prescripciones del ritual. Ahí le hago el énfasis a las prescripciones del ritual. ¿Dónde está ese ritual? Bueno, vamos a ver si en el transcurso del programa podemos entenderlo o podemos ver dónde está ese ritual. Entonces Moisés, manda a los israelitas a que se celebraran la Pascua. Esta es la primera que le estamos trayendo, ¿verdad? Cuando habla del día 14 de este mes, recordemos también que es importante que los israelitas manejan ay, esto de los meses, Sí, el es calendario, por el decirlo así. calendario, gracias, desde la cabeza donde se le va. El calendario lunar. Nosotros celebramos un calendario solar, entonces por eso hay cierta diferencia entre una y otra. Franco, pero yo quisiera también volvernos, si tenés ahí al Éxodo 12, que es todavía un poco antes. Vamos a eh, buscarlo, sí, Éxodo 12, sí, lo vamos a leer todo también. Ahí lo tengo, sí, la institución de la Pascua. Bien, vamos a ver. Porque ya viene en el pasaje que vimos ahorita de Números, ya viene una parte. Este es propiamente en el momento en que se instituye la Pesach o la Pascua judía. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: en este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consígnase consíganse un animal del ganado menor, uno para cada familia. Así la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta además el número de comensales de cada uno, lo que cada uno come habitualmente. Ok, elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año. Podrá ser cordero o cabrito. Y viene la primera referencia que es importante meternos aquí en la cabeza. Un animal sin defecto, macho y de un año. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas.
No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también la cabeza y las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Esta parte es bellísima. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzado con sandalias y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré su justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable, y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra del Señor, te alabamos. Te alabamos, Señor. Wow, bien. ¿Cuánto para charlar acá? Mucho, mucho. Vamos a ver si yo tengo aquí en mi monitor, que ustedes no están viendo, esta cita que acabamos de leer. Esta cuestión porque en sí el Seder de Pesaj, esta orden de cómo se debe de llevar adelante justamente la Pascua, incluye, y me parece que es lo más importante, el cordero, que es un animal, dice el versículo 5, sin ningún defecto, macho. Esto está bueno, está interesante este dato. Y está hablando Franz del cordero, del cordero. Después en un punto habla de la sangre, de cómo con esa sangre se deberá de marcar los dinteles de las puertas para que el ángel exterminador cuando pase de largo. ¿Qué relación, no sé si me estoy adelantando demasiado, No. pero qué relación tiene esto con esa imagen hermosa que tenés de fondo en tu fondo virtual del día de la fecha? O sea, ¿qué similitud hay? Es que es increíble, es tan bello. Un corderito, dice macho. Jesucristo es varón, es un macho. De menos de un año. En esto hay dos explicaciones que yo las respeto las dos. Me gusta más entender la segunda. La primera dice que es porque Jesucristo se entregó en la plenitud de la vida. Y está bien válida, está bien bonita. La otra es que el corderito iba a ser llevado al matadero. Si ya tenía más de un año, ya había pasado la Pascua anterior, ya se ha familiarizado con el olor de la sangre, y por tanto iba a ir receloso, posiblemente tratando de que no lo llevaran a ese lugar. Sin embargo, el macho, el corderito en menos de un año, iba a ir pasivamente, como dirá posteriormente el libro de Isaías, como oveja del matadero fue llevado, sin echar para atrás, sin resistirse al sacrificio. Y menos de un año, macho. ¿Y qué más? La otra parte. Ahí te lo digo al toque, un segundo. El 5. Bueno, elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año. Sin ningún defecto, sin Exacto. ningún defecto. Jesús dice que pasó por esta vida haciendo el bien igual a todos nosotros, menos en el pecado. Él no tenía el defecto del pecado. O sea, ahí hay una
una hermosísima, este, una hermosísima explicación de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y es una Entonces, explicación, Franz, que ya no es sombra, ya no es no, prefigura, ahora es realidad. Aquello que se hacía con un objetivo que era el de mostrar o, por decirlo así, enseñar esta realidad, hoy se concreta, ahora se concreta en Cristo, que ya es, como lo hemos explicado en otro momento, que Juan lo va a decir en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo creo que es el 42 en adelante, que dice que el que viene ahí es el Cordero de Dios que quita el el pecado del pecado, mundo. es correcto. Eh, En algunas enseñanzas se pone a Jesús en el domingo de Ramos que conocemos nosotros. El domingo de Ramos tiene varias significancias. Por ejemplo, el día en que se llevaban los corderos al matadero era el domingo, porque tenían que ser llevados al sacerdote para que el sacerdote evaluara que cumpliera con estos requisitos de menos de un año, sin defecto y macho. Y dicen algunos que cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos volvían a ver y lo que estaban viendo, mm, más que a Jesús, era el montón de corderitos que van ingresando a Jerusalén para ser llevados, presentados ante los sacerdotes. Pero bueno, eso como anécdota. Aquí lo que estamos viendo es otro detalle muy importante, que debe ser comida, pan sin levadura, pan ácimo. De inicia la fiesta de los panes ácimos, ¿verdad? Que empieza al principio de este mes. ¿Y qué significa pan ácimo? Que es pan sin sin levadura. levadura. Es harina pura. Estamos hablando de pan hecho con harina, con agua y al fuego. Así de fácil. Eh, y a la explicación que se coma de esta manera porque vendrá vestido, ceñido el cinturón, calzado. ¿Por qué? Porque es el Pesaj, es la Pascua, el Señor va a pasar y va a liberar. Entonces tienen que estar listos, no hay tiempo casi ni que para empacar. Entonces se van a alistar y van a comerlo rápido. Por eso también que no fuera con levadura. ¿Por qué? Porque Mm, los que conocen de panadería saben que cuando hay que echar pan de levadura hay que esperar mucho rato para que la levadura crezca, pues, alzarlo y entonces, no, ese día era inmediato. ¿Ok? bien. Eh, a ver, sabemos que, porque es hermoso cómo Dios hace todo y cómo nos narra y nos cuenta esta historia, esta sombra que va a ser concreción en Cristo. Eh, la salida, vamos a decirlo así, el rescate, la liberación del pueblo elegido en ese momento, el pueblo judío de Egipto, eh, el paso por el Mar Rojo, la salida de la esclavitud a la libertad. ¿Qué relación hay con el sacrificio de Cristo en la cruz eh, en esta salida, liberación, rescate de Jesús, por decirlo así, eh, de la esclavitud del pecado? No sé si estoy siendo, si me doy a No, no, entender. espero que sí. Si le contesto mal, me corriges. Bien, Mira, Egipto siempre va a representar la esclavitud, el poder opresor, el daño, tal cual es el pecado en el ser humano. Recordemos que, por ejemplo, en Apocalipsis 10, 18 por ahí, habla de que eh, es la ciudad donde mataron a nuestro Señor, donde van a estar en las plazas, y le llaman Egipto. Más adelante, cuando habla de Babilonia, la gran ramera,
hace referencia a Babilonia, Egipto, como estas figuras que representan el mal, que representan el pecado, que representan la muerte. ¿Por qué? Porque fueron en los pueblos donde Israel más sufrió. Entonces, vamos a salir del pecado a la libertad. Vamos a salir, como hablamos en un programa de estos hace poco, de donde perdimos la gracia, que fue en el pecado de Adán, a la reconciliación de la gracia. Aquí hay una prefigura, una prefigura. Primero, el pueblo que está esclavizado se libera. El pueblo que vivía esclavo en Egipto termina su esclavitud. Es bonito el pasaje, ahorita no recuerdo exactamente en cuál, pero el mismo Éxodo dice que cuando Moisés va ante Faraón, dice, Dios manda a que lidere a su pueblo para que vaya al desierto a adorar. Ni siquiera decía que vaya a ser liberado por liberarse, no. La liberación era del pueblo de Israel para adorar. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, ahora la liberación nuevamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el ser humano no puede adorar a Dios si no está libre. Entonces, ¿cuál es la prefigura? La libertad del pecado para poder dar una verdadera adoración a nuestro Señor a través del sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perfecto. Sí, justamente la pregunta te la hacía porque pensaba en eso, ¿no? En cómo de una manera tan hermosa está representada esta liberación que estás diciendo de Cristo eh, a, a todo hombre, por decirlo así, a través de la muerte y muerte de cruz, cómo está representada en ese pueblo ese pueblo judío que sale de Egipto y que cruza por el Mar Rojo hacia el desierto, cómo está figurada de una manera hermosa, hermosísima. Franz, yo había notado, dame un segundo, había notado otra pregunta. Eh, con respecto a Jesús y su última cena, sabemos que el Seder de Pesaj tiene, bueno, tiene un formato que hay que llevar adelante, hablamos de los panes ácimos, no hablamos de las hierbas amargas, no hablamos del agua con sal, no hablamos de las cuatro copas, que en realidad se habla de que son cinco, porque una quinta copa estaba reservada para Elías. A ver, ¿qué relación puede haber con la última cena de Jesús? Que bueno, va a haber gente que va a decir no fue un jueves, fue un martes, fue un miércoles. La cuestión es, no importa si fue martes, miércoles, jueves, la cuestión es la última cena. Esta última cena, ¿qué relación tiene con el ser de Pesaj? En esto del pan ácimo que toma Jesús, el vino, que en definitiva dicen, bueno, pero el Seder de Pesaj no era con vino, ¿por qué Jesús toma vino? Que en el vino está representada la sangre, esa sangre que hablábamos antes de los cabritos, del cabrito, de los dinteles de las puertas. Yo sé que te estoy metiendo en un brete importante, pero me parece que esto es importante que lo charlemos, de última lo dialogamos. Pero me gustaría hablar de ese momento concreto que es la última cena y todo lo que Jesús, eh, no sé si actualiza, la palabra sería esa, o planifica, o instituye, hablando en parte del sacerdocio, de la Eucaristía, cuántas cosas que estaban anticipadas y figuradas o prefiguradas y que ahora son concreción y realidad. Sí, y es que empecemos por algo muy interesante. Jesús le dice a sus discípulos,
he deseado tanto celebrar esta Pascua. Y esa es la primera llamada de atención que nos hace. ¿Por qué? Porque, bueno, era 3 años ya que andaba con los discípulos, ya había celebrado 2 Pascuas más. ¿Qué tenía esta Pascua en particular? Que Jesús así lo expresa, deseo tanto. Y muestra, ¿verdad? Esa ansia, esa ganas de celebrar esa Pascua, es porque para esa hora he llegado. O sea, para esa Pascua es la que Jesús vino, la que va a reconciliar al mundo. Hay otro dato interesante. La Pascua tenía sus fechas de celebración. Bueno, como vimos hace un rato, no era así cualquier día que se celebraba, sino que estaba fijado. Pero cuando la Pascua caía en viernes, ¿cómo es? En sábado, era sumamente solemne. Y esa es la que Jesús va a celebrar en ese año. Entonces, es una Pascua escogida por Dios mismo para instituir algo diferente. Ahora, ¿qué sucede? El pueblo de Israel tenía sus normas, su ceder, Mm. y en cada ceder, o sea, en cada orden, para cada rito, para cada celebración, tenía que cumplirse. Por ejemplo, el judío que no realizara la Pascua, la Pesach, ese tenía que esperarse hasta el otro año y pedirle a Dios que no se muriera, porque a través del Yom Kippur que hablabas antes Mm. y la celebración de la Pascua, el que no la realizaba no se le iban a perdonar los pecados. Ahora, hay otro detalle. Habían causas justificadas para realizar la Pascua en otro día, ese martes, miércoles o jueves que usted decía. Por tradición la ubicamos en el jueves, eh, y no tenemos ninguna duda, y el día no es tan importante, sino la causa. Cuando un judío por una fuerza mayor no podía celebrar la Pascua, podía celebrarla en otro día. En este caso no la podía celebrar el viernes, podía celebrar otro día y tenía que justificarlo. Por eso, el primer detalle de la Pascua de Jesús en la última cena es que no hay cordero. Muchos me dicen, sí, pero Jesús es el cordero. Bueno, en ese momento, para los apóstoles, eh, no era raro porque la estaban celebrando antes de tiempo. Los apóstoles no sabían por qué no la podían celebrar como los demás judíos, pero Jesús tenía un motivo de fuerza mayor para celebrarla en otro día. Y entonces el cordero podía suplantarse por un huesito, por así decirlo, que sería el que se iba a quemar después. Entonces ahí está el primer detalle. Ya a pesar de que es una fiesta solemne y es una fiesta perenne, o sea, por siempre que se va a realizar, ya había una diferencia. No iba a ser celebrada el día que le correspondía. La otra, todo el proceso de la Santa Cena o de la cena pascual que realizó Jesús viene en un librito más o menos así, que se llama la Hadag de Pesach, que es básicamente todo el orden que debe recibir ese ritual. Esta Haggadah la vinieron confeccionando durante el exilio en Babilonia porque no tenían el templo, entonces fueron realizando los procesos o el procedimiento, el orden en que se debía llenar. Y bueno, es un librito bastante amplio donde incluso vienen las traducciones en este caso en español y en hebreo para irlos conociendo. Pero se lo voy a resumir mucho. Si alguien después quiere ampliar más, que se busque la Haggadah y entonces ahí podrá tener todo. Lo primero, la mujer de la casa encendía las velas. Habían 2 mesas, una donde se comían unas partes de lo que hablábamos antes, los panes, el cordero, y otra aparte. Porque en una era la cena y en otra eran las lecturas. Se encendían las velas
para aquellos que dicen, pero ustedes, ¿por qué vienen velas? Bueno, el pueblo judío así lo hacía. Es más, las tumbas del rey Salomón y el rey David están cargadas de velas y nadie critica a los judíos, ¿verdad? Pero ese era el primer lugar. Se encendían las velas, se sentaban a la mesa, se tenían 3 panes y el pan del medio se escondía, era parte del ritual, y después se ponía a buscarlo en el transcurso para ver quién era el favorecido y se le daba hasta un premio. Se procedía se ponían 4 copas y una quinta, que como bien decías es la de el profeta Elías, porque según la costumbre judía el profeta Elías iba a llegar en la Pascua, en que el Mesías también iba a aparecer. Entonces, esa quinta copa se reservaba para Elías. Estas 4 copas tienen una connotación muy hermosa. Es las 4 bendiciones que a través de la promesa que hizo Dios al pueblo iban a recibir. La primera copa es la copa del Kiddush o de la bendición. La segunda copa es la copa de juicio de los dolores. La tercera copa está relacionada con la cena, con la comida. Esa es la que Jesús toma más adelante eh, en la Pascua, perdón, durante esta última cena. Y la cuarta copa es la copa de las alabanzas, así se le llamaba. Entonces, aquí hay algo muy importante. Eh, yo quiero meterlo ahí como un paréntesis. Y es que algunos decían, bueno, Judas comulgó. Y no, Judas no comulgó. Cuando Jesús manda a Judas a que haga lo que tiene que hacer, todavía no habíamos llegado a la última cena. Entonces, todavía no se puede decir que Jesús aprovecha el pecado de Judas para mandarlo al infierno. No, Dios guarde. Entonces, en las 2 mesas, Judas toma la copa en la otra mesa, en la mesa de la comida. Es cuando le dice, el que moja el pan conmigo, ese es. Que también hay una reflexión ahí que no deja de ser interesante. Todos abandonaron a Jesús, todos mojaron el pan con Jesús también. Bueno, es una reflexión ahí que se las dejo para que la piensen y dejemos a Judas quedito en este momento. Pues bueno, estas son las 4 copas, eso es parte del proceso del Haggadah, que es el que incluye el Seder de Pesach, o sea, el orden en que se realiza la cena de Pascua judía. No sé si quieres andar un poquito en qué hizo Jesús o no, porque A ver, hay un dato que quiero remarcar con respecto a ese momento que lo vamos a compartir en pantalla. Un segundo, lo vamos a leer. Dice, llegó el día de los ácimos, corresponde a Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante. Dice, llegó el día de los ácimos en el que se debía inmolar la víctima pascual. Yo lo leo para que la gente vaya haciendo memoria de lo que leímos recién, del corderito, del éxodo, que tenía que ser macho, sin defecto. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a prepararnos lo necesario para la comida pascual. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le respondió, al entrar en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan a su dueño, el maestro manda preguntarte, ¿dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones. Preparen allí lo necesario.
Bueno, los discípulos partieron, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Y ahí viene la parte que decías antes, ¿no? Que Jesús dice en el versículo 15, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Bueno, y ahí nos metemos concretamente en el momento de la última cena. O sea, quiere decir que tanto Jesús como sus apóstoles celebran la cena pascual, pero Jesús esa noche, y esta es la parte que quiero, a ver, no sé cómo explicarla, porque mi interés no está tanto en el cristiano, sino que mi interés está puesto en aquel hermano judío que a lo mejor no le va a ser más difícil comprender este momento. Antes dijimos que en la comida de la Pascua concretamente tenía que haber un macho, de un corderito macho menor de 1 año, sin defecto. Hablamos recién hace un segundito de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús, a diferencia de cualquier persona, salvando a María, no tuvo pecado, ningún pecado, por lo tanto es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, sin defecto, sin pecado, y que va a ofrecer, Franz, esa noche pan y vino. El pan que representa ese pan ácimo que hablábamos antes del Seder de Pesaj, que en definitiva está comiendo justamente esa Pascua, la cena pascual, y el vino que va a representar la sangre, que Jesús va a decir algo que me gustaría que lo podamos leer, porque se tiene que entender cómo la sombra, la figura, el anticipo, la prefiguración de lo que Dios manda al pueblo judío a hacer, cómo se cumple en Jesús, en esta nueva alianza, en este nuevo pacto, en esta plenificación o en esta nueva alianza, no sé cómo explicarlo, que Dios vuelve a hacer con el hombre en su Hijo, en Cristo, en este Cordero de Dios sin defecto y sin mancha. Yo lo voy a poner en pantalla, Franz, si querés lo lees vos. Claro, claro. El 14 en adelante. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo, tomen y compártala entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó pan y dio gracias, la partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. La mano del traidor sobre esta mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Aquí, Sí, yo creo que es ahí. podríamos seguir, pero me parece que hay muchísimo para hablar en torno a estos dos versículos que están. Podríamos hablar
Muchísimo del verso 16, 17 y 18 también. Aunque me interesa muchísimo el verso 19 y 20, por dos motivos, Franz. Porque toma pan, sabemos que en la cena pascual, en el Seder de Pesaj, eh, el pan ácimo forma parte importante. eh, y lo va a asociar con su cuerpo. Hablamos que Jesús, la Sagrada Escritura lo presenta como el Cordero de Dios, ese Cordero sin defecto, macho, que se entrega, eh, y ahora va a hablar a su vez, de la sangre. Toma una copa de vino y va a hablar que esa es su sangre, y va a hablar de que el verso 20 dice, esta copa es la nueva alianza Sí, sellada ya. con mi sangre que se derrama por ustedes. Eh, hay en esto, a su vez, referencias. ¿Hay alguna referencia? Yo la recuerdo, pero te lo voy a preguntar como para que la hagas pública. ¿Hay alguna referencia de alguien que haya ofrecido pan y vino en el Antiguo Testamento, hablando Claro, de la claro. Torá más que de la Tanaj? Tenemos que irnos al Génesis. Melquisedec, el rey de Salem, rey de paz, que cuando Abraham volvió de una batalla, le entregó los diezmos y el Melquisedec ofrece pan y vino. Dice que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo, Mm. que eso pues representa ahora nuevamente a Jesucristo que ofrece pan y vino. Pero ve qué interesante, tú pasabas ahorita en este pasaje, vemos que Jesús toma una copa y después otra vez se va y toma otra vez una copa. Mm. Recordamos que hablamos que eran 4 copas. Bueno, esta que está tomando Jesús es la tercera copa, la copa, eh, la tercera del ceder. Y eso tenemos que entenderlo muy bien, porque después de esto Jesús se levanta y sale. Jesús se levanta y sale. ¿Por qué les digo esto? Los que conocen la misa, usted va a misa, me imagino. Mm. Eh, digamos que viene el Padre, leen las lecturas, lee el Evangelio y el Padre se va, prepara las ofrendas y dice, chao, chao, nos vemos, y se fue. Qué raro suena eso, ¿verdad? Pues esta acción de Jesús, de levantarse e irse, es más o menos algo muy parecido. Entonces, una de las preguntas que usted hacía al principio, eh, se responde aquí, Jesús terminó la Pesaj. En apariencia, no la terminó. En apariencia no la terminó porque no llegó a la cuarta copa, sino que llega, esta es la copa, habíamos dicho, esta es la copa de la redención, la tercera copa. Por eso es que aquí Jesús la toma y dice, esta es la sangre que sella la nueva alianza, ¿verdad? Eh, pero es interesantísimo, o sea, la misma comparación con el Antiguo Testamento, con Melquisedec, con el Pesach, y ahora está instaurando o estableciendo lo que es, lo que para antes era una sombra, ahora lo que es plenitud, la Eucaristía. Pero la Eucaristía no terminó ahí. El sacrificio de Cristo no terminó ahí. Ellos se van al monte de los olivos, Jesús se aparta a orar. ¿Y cuál es la oración? ¿Cuál es la oración que Jesús le hace al Padre? ¿Recordás? Te la digo. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, Este este cáliz. cáliz. ¿Qué te dice a vos este cáliz? Por Bueno, eso, ahora porque lo no, conoces. no, por eso, por Pero, eso, por eso hablaba justamente, por eso hablaba de esta cuestión de la sangre, esta cuestión del cordero, esta cuestión
del vino, cómo hay... Mientras vos estabas hablando esto, me fui a buscar en el Éxodo y encontré algo que daría para 2 programas más. Pero explicá justamente lo del cáliz porque me parece hermoso. Pues bueno, ese es el cáliz, es precisamente el derramamiento de la sangre. La cuarta copa, porque el judío tenía que terminar la Pesaj, no podía dejarla a medio palo. Si no la terminaba, tenía que iniciarla de nuevo. Jesús termina la copa y el cáliz, o sea, estamos hablando de la cuarta copa, la que faltaba, la va a terminar con la bebida en la cruz del vinagre, que para muchos no entienden, vinagre no es el vinagre que usamos ahorita en la comida, ¿no? Ese vinagre que le dan era el vino agrio, que normalmente se le daba a los soldados romanos para tenerlos contentos, pero a los de más bajo nivel se les daba vino agrio. Y entonces ahí está tomando la cuarta copa de vino y está terminando la Pesaj o la Pascua judía, dejando establecida, eso sí, la Eucaristía. Si leemos lo que el pasaje que nos ponías antes, hagan esto en memoria mía. Y esa memoria es anámesis, como se utiliza en realidad, que es un recordatorio que es volver a traer el pasado al presente. No es repetirlo, no es traerlo. Uno de los ejemplos es cuando Moisés le dice, Señor, recuerda tu promesa a Abraham. A Dios se le olvidaban las cosas que tenía que recordarle. Obviamente que no. O sea, está diciéndole Moisés a Dios, haga, haga presente esa promesa. No la está repitiendo, no es que está haciendo una nueva promesa, no, es que estamos haciendo en este momento anámesis, o sea, trayendo ahora en la Eucaristía este sacrificio de Jesucristo. No es un recordatorio. El memorial es eso, es la actualización del sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí, aparte que se cumple porque el, el mismo Jesús, el viernes, el día posterior a este momento, dice en la cruz, todo está cumplido. Ahí se terminó de cumplir la ley y la Pesaj, la Pascua y la ley, todo se cumplió. La única persona que ha podido cumplirla. Bien. Franz, a ver, en esto, bueno, daría para otro programa porque estamos 48 minutos desde que iniciamos el programa el día de hoy. Eh, el tema importante del hagan esto, él habla de un cáliz que contiene la sangre que será derramada por ustedes y que en definitivamente sella esa sangre esta nueva alianza, este nuevo pacto. Lo dije de una manera distinta, pero como para que se entienda. Jesús, este Cordero de Dios, que se hace pan y se hace vino, se hace cuerpo y se hace sangre en un sacrificio propio, personal, en donde decide entregar la vida por amor. A mí la vida no me la quita nadie, va a decir él, la entrego por amor. En esta entrega, en esta donación, recordábamos que los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían dones y sacrificios. Jesucristo dona su vida en este sacrificio de la cruz y es en definitiva el que nos rescata. En esa sangre y en ese cuerpo, en ese pan y en ese vino, Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Y cuando dice hagan esto, nosotros sabemos que cada vez que hablamos de cordero, antiguo pacto, y que hablamos de sacrificio, de don y sacrificio, necesariamente tenemos que hablar de sacerdote, y de sacerdote no común, sino de sacerdote ministerial. O sea, aquellos que debían de ejecutar o llevar a cabo
ese don y ese sacrificio. En este momento, cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, frente a él había 12 personas, que eran esos 12 apóstoles elegidos. Les encomienda esta tarea. ¿Qué representa esta tarea? A ver, ¿cómo podemos mirarlo en función de lo anterior, del antiguo pacto? Sabemos que ahora hay un nuevo pacto sellado en esa sangre, en ese cáliz, en ese sacrificio de Cristo, en esa sangre que es derramada por muchos. ¿Qué representa el hagan esto en memoria mía? Bueno, ahí hay que tomar un poco el contexto, primero que nada. Está solo él con sus apóstoles. Ni siquiera las mujeres que siempre lo acompañaban, ni aún María, están ahí. Son solamente sus apóstoles. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. O sea, él no le dijo a todo el mundo, no, le dijo a sus apóstoles. Porque posteriormente en Mateo 28 va a decir, vayan y enseñen todo lo que yo les prediquen el evangelio y enseñen todo lo que yo les he mandado. Ok, aquí está esa respuesta. O sea, ahí está estableciendo el sacerdocio porque le está dando una orden, hagan esto. No está diciendo, mire, si les parece, si quieren, es un momento muy bonito, vayan, lo repiten. No, hagan esto. Por eso el sacramento del sacerdocio se le llama del orden sagrado, porque es una orden que reciben directamente de Jesús y no se le dio a todos los demás. Por eso es que solamente a los que le dieron la autoridad se les pueden realizar este sacrificio, pueden hacer el análisis de este sacrificio. ¿Me explico? O sea, hacer vivo y real el sacrificio de Jesús que se hace en la última cena, lo que para nosotros es la Eucaristía. Bien, lo último y te dejo porque sé que ya tenés que salir. El hagan esto, el hagan esto, vendría a ser la actualización del Seder de Pesaj. Sabíamos que el Seder de Pesaj era un formato, un orden establecido Correcto. por Dios de cómo se debía de llevar adelante la Pascua, la comida pascual. El hagan esto en memoria mía viene a ser esa actualización del Seder de Pesaj. Es correcto, o sea, mejor explicado no lo pudiste hacer. Aparte de que recordemos que la orden era, esto es por toda la vida, esto es perpetuo. Ahora, lo que era un simple ritual, ahora es plenitud en Cristo Jesús. Yo creo que lo explicaste muchísimo mejor que yo, Padre Franco. Amén. En verdad, Amén. eso es exactamente. Bueno, 54 minutos de programa. Sé que estás apurado por ir a buscar a un familiar. A mi nietico, A tu para que nietito. quede claro. Bien. Nada, a todas aquellas personas que estuvieron ahí del otro lado, que se aguantaron todo este tema, invitarlos, a que comenten si no lo han hecho, a que compartan este contenido con toda persona que conozcan y a los que no conozcan también, porque siempre el Señor, a través de este tipo de contenidos y mensajes, hace su obra. Esto es obra que va a hacer Dios en aquellas personas que están ahí del otro lado. Gracias, Franz. Gracias por tu tiempo, de corazón. Gracias. No, gracias a usted y a todos los que nos están viendo. Denle me gusta, denle en compartir, no para que nos den más like ni nada de eso, sino porque necesitamos que la evangelización llegue a todos los rincones. Para eso es este programa, para eso es esta página, para mandar la buena nueva de Dios a toda criatura. Gracias, Amén. hermanos, de mi parte. No más. Franco, gracias a ti. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes en un nuevo diálogo entre hermanos en este canal, tu canal,
Rincón de Apologética Católica. Chau. Chao, chao.